Saludo muy especial a todos, felices Pascuas. El Señor ha resucitado, aleluya, aleluya, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. El problema es si usted y yo resucitamos. El problema es si seguimos muertos en vida. El problema es si ya esta palabra, ese evento que no es del pasado, a veces la gente es feliz. No, eso fue hace 2000 años, quién sabe. No, no, es de ahora, hoy y actuante en nuestra vida y cambia radicalmente nuestra vida. Como vamos a escuchar en los textos, mencionan el primer día de la semana, el primer día de la nueva creación, el primer día de la nueva realidad. Puede transformarse en el primer día de tu vida, pero uno sigue creyendo que son eventos del pasado, que no tienen que ver conmigo, que no tienen que ver con mi realidad, que no afectan mi familia, mi entorno, mi país, el mundo entero. No, Dios pasó definitivamente por esta historia interviniendo, resucitando al tercer día a su Hijo. Y desde entonces, nada es lo mismo, nada es lo mismo. Recuerden a San Pablo, si solo en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Dios, somos los más miserables, dignos de compasión de todo. Vana sería nuestra fe, creer en que en un muerto, en un muerto. No, no, recuerden que lo hemos mencionado muchas veces y usted lo ha escuchado. El sitio más importante de este planeta es el Santo Sepulcro, allá en Tierra Santa. ¿Y por qué? Porque no hay nada, porque ahí no está. Porque no busquéis entre los muertos al que vive, y hoy está ahí contigo, y hoy está aquí conmigo, y está en nuestras realidades diarias. Vayan a Galilea, vuelvan a lo cotidiano, que ahí me van a ver, esperando a veces eventos extraordinarios y cosas que, no sé, cada uno, y en lo cotidiano es que acontece este Dios nuestro que se hace cercano, este Dios que resucitó a su Hijo y con él a todos nosotros algún día vamos a ser resucitados. Este Dios que hace que nuestra esperanza no sea vana, repito, que nuestra fe no sea vana. Entonces uno se tiene que preguntar, y hay dos tips muy sencillitos para uno saber si ya resucitó. Nos lo decía no solo el Evangelio, sino la liturgia de la palabra, nos decía claramente esa carta a los Colosenses. ¿Sabe qué dice la carta a los Colosenses? Si habéis resucitado con Cristo, aspiráis a los bienes de arriba y no a los de aquí, que se los come el óxido, los ladrones, que son relativos, que son pasajeros, que a nadie se los pueden echar en el ataúd y llevárselos. Repito, uno, si habéis resucitado con Cristo, que entre otras cosas aclaro, igual que la conversión, que la fe es un proceso gradual. No es, ve, me convertí de un día para otro, ya resucité, no, empiezo ese proceso, que como lo vemos en el Evangelio, primero parte de una experiencia personal, luego comunitaria y luego se amplía a quienes han creído sin haber visto, a nosotros, pero es un proceso gradual y creciente a medida que me acerco al amor de los amores. ¿Dónde lo han puesto? Ahí en tu corazón, lo puso Dios. Ahí está en tu corazón y uno buscando en tantos otros sitios. Entonces poco a poco vamos llegando a ese proceso. Entonces el primer tip, ¿cuál es? Si resucité con Cristo, si voy en ese proceso de resurrección, no es que, no, ya no me interesa nada de lo material de un día para otro. No, sueñe, siga soñando. En ese proceso vamos descubriendo que hay algo más importante que una casa, que un carro, que el dinero, que los viajes, que el placer, que la fama, que tantas realidades. Aspiramos a los bienes de arriba. ¿Cuál? A ese amor de Dios, a encontrarme con Él, a tenerlo presente en cada una de las actitudes de mi vida, a saber que está ahí, a darle lo absoluto a Dios y lo relativo, pues es relativo, porque hoy está y mañana no está, y desgastándonos en todo lo relativo, no hemos resucitado. Si estamos desgastándonos en todo lo relativo, y usted sabe qué es, cuánto le dedica al trabajo, a esas cosas pasajeras, cuánto tiempo gastamos ahí. Tercera y última, si habéis resucitado con Cristo, aspiráis a los bienes de arriba. Entonces tengo que mirar, no,
a las realidades aquí, con mis hermanos, con todo lo que usted sabe. Y las añadiduras son añadiduras, no intercambiadas como solemos hacer nosotros. Las añadiduras se convierten en lo primordial y que Dios reine en mi vida. El amor de Dios, el perdón, el servicio, el compartir pasan a un segundo plano para cuando tenga suficientes añadiduras. Ahí sí me dedico a lo del Señor, no. Signo claro de resurrección, le doy el primer puesto a Jesús en mi vida, al resucitado, al crucificado resucitado, no olvidemos, es el mismo. Entonces le doy el primer lugar, el primer puesto. Las cosas de Dios empiezan a ocupar un mayor espacio en mi vida. Empiezo a cumplir lo que Juan Bautista proponía. Es necesario que yo disminuya y Él crezca. Si verdaderamente estoy en ese proceso de resurrección, Jesús va ocupando cada vez más lugar en mi vida, hasta que algún día que lleguemos a decir, ya te lo sabes. Ah, sí, nos lo sabemos, pero no lo saboreamos. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive, quien ocupa la mayor parte en mi vida, porque he encontrado que es el tesoro escondido, que es la perla preciosa, que vale todo, justifica sacrificar todo por ganar el amor a Cristo, que los bienes ya no de arriba, sino los terrenos, son basura, entre comillas, es decir, son secundarios, no definen mi vida. No definen mi futuro, no definen mi felicidad, no definen cada una de mis realidades presentes. Lo único absoluto y definitivo en nuestra vida es el amor de Dios. Y si empiezo a entender eso, olvídese que estoy saliendo de mis sepulcros. Olvídese que estoy resucitando con Cristo. Olvídese que estoy empezando a vivir el primer día, no solo de la semana, como dicen preciosamente los evangelios de la resurrección. El primer día de la semana va María Magdalena, sino el primer día de mi nueva vida. Es que con la resurrección de Cristo se nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Usted se imagina, es que no lo asimilamos. Hoy tiene la oportunidad de que sea el primer día de tu vida. Ay, pero no, todo queda atrás, todo queda allá, nuestros sepulcros quedan allá, enterrados para siempre, nuestro pecado, nuestras limitaciones, todas nuestras realidades. Y un segundo tipcito, ¿cuál es? Es que es el primero, carta a los Colosenses. Cuarta vez, la había dicho que 3 y no más, la última. Si hemos resucitado con Cristo, aspiramos a los bienes de arriba y no a los de abajo. Es decir, Cristo Jesús empieza a ser nuestra prioridad. Dios empieza a ser lo primero en mi vida. Y segundo, primera carta de San Juan, tal vez capítulo 3:14. Si estoy equivocado, me disculpan. Si en esto sabrán que ustedes han pasado de la muerte a la vida. ¿Qué es pasar de la muerte a la vida? Resucitar. Y ya sabemos, ¿es un qué? Un proceso. En esto sabrán que ustedes han pasado de la muerte a la vida, en la manera como se aman los unos a los otros. Qué interesante, ¿no? Cómo la resurrección viene a ser un proceso comunitario, un proceso donde cuentan los demás y los otros. Por eso es que esta experiencia primera de Juan, de Pedro y de María, después se convierte en una experiencia comunitaria, donde están todos los otros discípulos. Y después a todos aquellos les decía que sin haber visto han creído. Entonces, en la manera en que se aman los unos a los otros. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, digámoslo no como dice la Escritura, a propósito del tema de hoy, no ha resucitado. Quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, no ha resucitado. Entonces, en esto sabrán que han pasado de la muerte a la vida, en la manera como se aman los unos a los otros. Y además en ese amor los unos al otro es que reconocen que somos discípulos del Señor. En esto sabrán también que son mis discípulos, en la manera como se aman los unos a los otros. Resucité, estoy resucitando, estoy comenzando el primer día a la semana. Organizo mi proyecto de vida y mis prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades ahora en Pascua? Todavía estamos en Pascua, paso del Señor, sigue pasando Dios por tu vida. Estamos en la 8ª semana de Pascua. ¿Cuáles son tus prioridades? No celebré, esa Semana Santa estuvo hermosa. La vigilia, Chucho, si te contara, ¿me puedes abrir un espacio para el testimonio? ¿Cuáles son tus prioridades después de celebrar vigilia pascual y triduo pascual?
las cosas de arriba, haciendo referencia a Dios, al amor de Dios, al perdón y el amor al otro. Celebré vigilia pascual y resucité, el otro tiene que ser lo más importante, porque además ahí es donde está principalmente ¿quién? Jesús, el rostro de Dios, el sitio principal de encuentro con Dios son los otros. Entonces por eso a veces hablamos de resurrección y sí, da para muchos aspectos, pero entonces ojo con esos dos. No, vuelvo y te repito, vigilia pascual hermosa, no, si vieras, el Padre al final nos dio tal cosa, los cantos, los bailes y el resucitado. Y salí a encerrarme en mis miedos, y volví a mis tristezas, y volví a mi pecado, y volví a todas mis realidades. Hay que revisar y levantarme. ¿Qué quiere decir resucitar? Y empezar a caminar con los ojos fijos en Jesús para ir transformando mi vida. Y que cada día Él se forme en mí, en ti y en todos. Eso es, a medida que vamos caminando, pero a veces entendemos no simplemente lo de la resurrección de Lázaro, que fue después volvió a morir. No es simplemente, es pasar de esos sitios de muerte donde usted y yo estamos, a verdaderamente descubrir al que es la vida, caminando a nuestro lado, a Jesucristo resucitado, que Él verdaderamente empiece a ocupar el lugar que tiene que ocupar. ¿Cuál? El centro de nuestro corazón, entendiendo el corazón como el centro de las decisiones y de la vida. Entonces vamos a ver ese texto, a saborear ese texto de resurrección que casi siempre es el primero que nos habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 11. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 11, donde van a aparecer tres personajes: María Magdalena, Pedro y Juan, el discípulo que se deja amar por el Señor, y cada uno va a tener una reacción diferente, y cada uno va a interpretar de una manera diferente. Ahí estamos todos nosotros incluidos. En este primer texto, repito, a identificarnos con Pedro, con Juan o con María Magdalena, y por eso los textos de resurrección nos van a ir hablando de diferentes personajes. ¿Qué tengo yo de Tomás? ¿Qué tengo de los discípulos encerrados por miedo? ¿Qué tengo de discípulos de Maús yendo de espaldas cuando ya la vida, el sol de la justicia resplandece en el horizonte? Ya la luz ha vencido a las tinieblas en tu vida, y uno de espaldas caminando hacia Maús sin esperanza. Tengo que ir revisando en todos estos textos que la palabra me propone, porque es que cuando la palabra se predica, se hace presente el resucitado. ¿Qué? ¿Cómo fue? Cuando la palabra se predica, se hace presente el resucitado. ¿En dónde? En mis realidades, donde lo necesito, donde necesito resucitar, donde necesito volver a empezar, donde necesito arrancar de nuevo, donde necesito volver a tener esperanza, donde está esa área de mi vida, de mi relación de pareja en completa oscuridad. Ahí viene Él y se hace presente, porque seguimos estando en Pascua, 50 días hasta Pentecostés, donde Dios quiere, desea, con ansia he deseado celebrar esta Pascua contigo, ardientemente, desesperado, enloquecido de amor, para pasar por tu vida y por mi vida. Y uno, hasta la otra Semana Santa, Padre, estuvo todo muy bueno, pero qué cansancio. No, nacer de nuevo no cansa. Dirá, y lo repito y abro comillas, el padre Emilio Betancourt: lo que cansa es la religión, la fe no cansa. El que pueda entender, que entienda. Lo que cansa es la religión, la fe, el encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante con el amado. Eso no cansa. Eso nos deja pletóricos de alegría, de paz, de felicidad, de una esperanza que no defrauda, de una alegría que no nos la quita el mundo. Entonces hay que revisar, ¿estamos celebrando Triduo Pascual como religiosos o como hombres de fe, como discípulos del Señor? Porque cuando nos quedamos en los religiosos, ¡uy, qué cansancio! No fui a todas las procesiones, cargué el Santo Sepulcro, es más, ahora el manguito rotador lo tengo aquí como inflamado. Yo creo que el Señor me va a tener en cuenta eso. Siga soñando y entremos al texto. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 11.
el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Detengámonos ahí. El primer día de la semana lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque estamos ante una nueva creación. Y es muy lindo porque la pasión de Jesús comenzó en un sepulcro, en un huerto, y la resurrección se da en un huerto, que hace alusión al jardín del Edén, al paraíso. Estamos nuevamente teniendo la oportunidad de comenzar a vivir en nuestras vidas en el paraíso. Estamos hablando de una nueva creación. Repito, el primer día, los otros han quedado atrás. Dios ha intervenido definitivamente en nuestra vida, y es muy interesante que este primer texto del Evangelio según San Juan nos narre a María Magdalena. Pablo por allá en Primera de Corintios no menciona a las mujeres porque no eran testigos acreditados. Entonces, ¿cuánta veracidad tiene este texto para Juan haber puesto como testigo primero a María Magdalena, la primera apóstol, la primera misionera, la primera que fue: cuéntale a tus hermanos, ve y dile a tus hermanos que estoy vivo? El primer día de la semana va al sepulcro, va al sitio de muerte, pero esperando encontrar un cadáver. Por eso dice, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Muchachos, en estos momentos, después de haber celebrado este triduo pascual, esa vigilia pascual, todavía estamos en tantas cosas a oscuras. Todavía la luz del resucitado no la hemos dejado entrar por esa hendidura. ¿Se acuerdan que rasgamos el miércoles de ceniza el corazón? Por esa hendidura, a iluminar nuestra vida, a iluminar los aspectos de nuestra relación de pareja, a iluminar la relación con nuestros hijos, en el trabajo, todas las realidades que estamos viviendo. Todavía va primero María Magdalena a buscarlo porque se deja llevar es por el amor del Señor. Ese amor que experimentó fue de la que el Señor expulsó 7 demonios, la que el Señor tocó lo profundo de su corazón. Entonces la mueve el amor a buscar al Señor, pero va al sepulcro. A veces buscamos al Señor donde no es, con quien no es, en donde no se debe. ¿Usted dónde busca al Señor? Ahí en su corazón está. El reino de Dios está en tu interior, Benedicto. Ahí reina Dios. Ahí está la presencia amorosa de Dios, más cerca de nosotros que nosotros mismos. A veces buscamos a Dios en la nueva era. A veces en supersticiones, a veces en miles de realidades, a veces en cosas que no son. ¿Dónde es que está primordialmente? Ahora lo vimos. ¿Se recuerdan? En esto sabrán que han pasado de la muerte a la vida, o sea, que han resucitado en que se aman los unos en el otro. Entonces va al sepulcro de madrugada cuando todavía estaba oscuro. Ya se anuncian ciertos cambios. En la madrugada que pasa, empieza en el horizonte a clarear, la alborada empieza a llegar, el alba empieza a llegar, empieza a amanecer. Ya va a amanecer en tu vida, ya está amaneciendo, es más, ya amaneció, porque ¿qué? El sol de la justicia ya resplandece en el horizonte, ya Jesucristo está vivo y resucitado. Recuerdo a mi esposa contándome que tuvo la oportunidad de peregrinar allá a Jerusalén, cuando estuvo en el sepulcro, que hay en estos días, hacía un reel en Instagram con la foto, que hay nada, está vacío. Ya ese Jesús resucitado recorre nuestros caminos extraviados buscándonos, y no se cansa, no se fatiga, y no va a descansar hasta que nos dejemos encontrar por Él. Uno dice, estoy buscando al Señor. No, Él es el que nos está buscando. Él es el que ve que la oveja extraviada, que no es tanto la que perdió, sino las 99 que somos usted y yo, que creemos que hicimos la Semana Santa y el trigo, y por eso ya Él sale, porque sabe que estamos extraviados. Él sale a buscar. Entonces, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, ¿qué áreas, a pesar de haber celebrado este triduo pascual, tenemos en tinieblas? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tantas áreas y tantas realidades en tinieblas, porque la luz vino a este mundo y los hombres prefirieron ¿qué?
las tinieblas. En tantos aspectos, usted y yo no dejamos sino que a veces Jesús sea un mero cirio. Pero me entienden, Él es el cirio pascual que guía, ilumina, pero a veces para nosotros es solo una mera velita prendida. Y no esa luz que al comienzo puede estorbar, que encandila, porque nos hace ver la realidad interior, no para condenarnos, sino para perdonarnos. Yo soy la luz del mundo, el que me siga nunca andará en tinieblas. Es la luz que dispersa las tinieblas que prefirieron los hombres cuando vino Jesús. Y va María Magdalena cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Ahí nos podríamos quedar. La piedra gigante, enorme, que cubría los sepulcros en ese tiempo, la ve quitada. El verbo griego es explotada, destruida para siempre, ya nunca más será puesta sobre el mismo sepulcro. Es decir, la comunicación entre lo que nos impide acercarnos al resucitado ha sido explotada. La muerte ya no es el último y total enemigo. La realidad que estás viviendo ya la podemos mirar a través de la luz del Señor, porque al quitar la piedra, esas áreas de sepulcro, esas áreas de muerte, el cadáver, si es que estuviera allí, nos permitiría a la luz del día verlo. Ya la luz del resucitado nos va a permitir revisar esas áreas de muerte nuestras, pero ya nada nos separa de la vida y la vida en abundancia que Él ganó para nosotros, que Él vino a traer. ¿Cuál es tu piedra hoy? En los otros textos, ustedes saben, los textos sinópticos, y habla ya de claridad, de la luz, de unos personajes, de los ángeles, de dos hombres vestidos de blanco que intervienen ahí. Aquí no, en este primer episodio, pero la piedra está quitada. Ha sido quitada. ¿Por quién? Por Dios Padre. Ha sido removida para siempre. La dificultad que nos permite tener vida y vida en abundancia, que nos impide comenzar de nuevo, que nos impide arrancar de cero, que nos impide convertir este momento de nuestra vida en el primer día de la semana y de nuestra vida. El Evangelio San Marcos dirá, y eso que era muy pesada, ¿quién nos la irá a mover? Es que no estamos solos. Es que no estamos solos en medio de esta vida. Es que no estamos lanzados al azar, a la suerte, sumergidos dependientes no más de las realidades, de las dificultades, como con la muerte como último y total enemigo. No, ya fue vencida, fue quitada ya la piedra. Pero leemos ese signo mal. ¿Cómo lo va a leer María Magdalena? Interpretamos los signos de Dios mal. Qué alegría saber que ya las realidades de muerte que estamos atravesando no nos dominan, que ya podemos salir, que ya el resucitado nos espera triunfante, blanco y resplandeciente en el horizonte de nuestra vida, más cerca de nosotros que nosotros mismos, que lo que decimos, yo no voy a poder con esto, yo nunca voy a salir de este pecado, yo nunca voy a salir de esta realidad, yo no voy a ser capaz, es que ya he intentado, ya hay una nueva oportunidad. Dios corre esa piedra. Nosotros por nuestra propia fuerza no somos capaces. Y a veces son piedras pequeñas, no gigantes, situaciones que creemos que no, es que no voy a ser capaz. Una piedrita en el zapato. Hagamos solo el ejemplo, cómo nos atormenta. No, es que no puedo caminar. No, ya podemos. Ya hay alguien que venció y que nosotros con él somos más que vencedores. No sé qué situación es, no sé cuál es la piedra, identifícala porque va a ser corrida por Dios Padre y su Hijo Jesucristo, resucitado al tercer día por Dios Padre. Dios va a intervenir definitivamente en esta historia tuya y mía, en esta historia humana. Es que esa es la base de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Si Cristo nos resucitó, ya lo vimos, tercera vez, apague y vámonos. No siga viendo el video porque lo que estamos hablando es pura palabrería, no es palabra de Dios. Cada que se proclama la palabra que el resucitado se hace presente con la piedra corrida en esas realidades de tu vida que te tienen sin vida, sin visión, sin proyecto, sin esperanza. ¿Han visto esos derrumbes cuando caen toneladas de tierra que
hasta aquí llegué. No, no, no. Ya han sido removidas todas esas toneladas de tierra en tu vida para que tengas la oportunidad de arrancar de nuevo. Ya no está Jesús en el sepulcro. Está ahí contigo. Está aquí, haciéndose presente en medio de esta reflexión y de este video. Ve la piedra quitada del sepulcro, echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Lo veíamos ahora. Leyó la piedra corrida como que se robaron al Señor. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. En un texto posterior van a ver ese deseo. Dime si tú sabes dónde lo han puesto y yo me lo llevo. El deseo de manipular a Dios que está presente en todos estos textos. De decirle qué hacer. ¿Usted por qué corrió la piedra? Hubiera esperado que tal cosa. Él sabe muy bien lo que va a hacer en nuestra vida. Él tiene un plan y un proyecto de salvación, no solo para el mundo entero, sino para cada uno de nosotros. Fue corriendo a avisar donde Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba y no les dijo: ha resucitado, no, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Cuántas veces en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida se nos pierde Jesús? ¿Recuerdan? A María y a José se les perdió Jesús. ¿Y qué es lo que hay que hacer? No buscar culpables, sino buscar a Jesús. Cada rato se nos pierde porque se nos olvida que la piedra ya ha sido corrida. Se nos olvida que en medio de esa dificultad Él está presente. Se nos olvida que en medio de la barca tormentosa e impetuosa de nuestra vida, Él sube a la barca y amainan el viento y el mar. Y se produce un silencio y una bonanza tremenda. Se nos olvida que en medio de tantas noches de pesca infructuosa, de no obtener resultados en nuestra vida, Él desde la orilla ha estado velando con nosotros. Y nos pregunta después, vamos a ver otros textos: hijito, ¿no tienen pescado? ¿No han sacado nada? Tiren la red a la derecha. Ya esa piedra no tiene la última palabra en nuestra vida. Por grande y pesada que sea la dificultad y por mucho que creas que Jesús se perdió de tu vida, que no está, está ahí, contigo hoy, cerca, prestándote como aquí al discípulo a que se deja amar por Jesús, el pecho para que te recuestes en él, hablándote al corazón, dándote los regalos, que después lo veremos en otra reflexión que trae ese resucitado. Hablando. Es que el resucitado habla y mucho. A ver si así entendemos, a ver si así comprendemos. Entonces nosotros a veces ante las malas lecturas de las señales de los tiempos salimos a decirle a los demás: no hay nada que hacer, ni Dios. No, es que en esa situación olvídese, ni Dios puede ahí. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Usted lee mal las señales de Dios? Muchas veces. Y no sabemos que ahí, ahora lo vemos, es que adelantémoslo. En los sitios de muerte, en las situaciones de muerte, se dan los encuentros principales con el Señor. Chucho, ¿cómo fue en las situaciones difíciles de muerte? Pero no asocien solo a muerte, a un accidente, a esas situaciones que nos están robando la vida, en las que no hemos podido resucitar. Se dan los encuentros principales con el Señor, porque ahí principalmente acontece su amor acompañándonos, sosteniéndonos, abrazándonos y besándonos. Ahí primordialmente está el Señor. Pero uno, como María Magdalena, no tiene ojos, sino para mirar abajo, para mirar al sepulcro, para mirar esa realidad, para mirar que la piedra corrida no me indica que hay esperanza, que mi pecado no tiene la última palabra, que ha quedado sepultado para siempre, sino que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Se robaron al Señor. No te lo dejes robar, no te lo dejes quitar, buscando donde no se debe, haciendo lo que no se debe, siguiendo a falsos maestros. Salieron Pedro y el otro discípulo
y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Mire, hagamos una aclaración. 7 veces se nombra la palabra sepulcro. ¿Qué le acuerda a usted el sepulcro? El cementerio, el sitio de la muerte. ¿Qué le genera eso a nosotros? ¿Qué genera en nosotros miedo? Miedo. Esclavos del miedo a la muerte toda la vida, que es lo que el resucitado quiere quitarnos, quiere quitarnos. Por eso se menciona tanto sepulcro después del 11 al 18. Y recuerdo ese chiste del que le daba tremendo susto pasar por el cementerio y era el sitio más corto para ir a su casa. Y un día vio que había 2 personas pasando por el cementerio y dijo, me les voy a pegar y así no me da miedo. Y les dijo, ay, qué bendición, hombre, me los mandó Dios. Es que a mí me da mucho miedo atravesar el cementerio. ¿A ustedes no les da susto? Y le dijeron, no, cuando estábamos vivos, sí. Llegó a la casa en tiempo récord. Mire, ese paréntesis para hablar del miedo, por eso aparece tanto sepulcro. El miedo a la muerte nos mantiene esclavos toda la vida, esclavos del miedo a la muerte, carta a los Hebreos. De eso nos quiere sanar también este resucitado. Por eso es que la piedra está corrida. Entremos y miremos. Entremos y miremos que no hay por qué temer. Ya vamos a ver qué quedó allá, que la cama tendida por la que tarde o temprano el sudario plegado allá a la cabecera, por la que tarde o temprano tenemos que pasar todos, pero ya no para quedarnos ahí, sino para resucitar a la vida eterna con Jesús, al encuentro definitivo con el Padre. Dice que los 2 discípulos Salieron Pedro y el otro, y aquí el otro no es uno cualquiera, es el que se dejó amar por Jesús, que corrió más rápido, porque el amor le pone alas a los pies, porque el amor ve con el corazón, porque la puerta del corazón son los ojos, y el amor es el que tiene primero ojos para ver al resucitado, ya lo vamos a ver. Corrió primero. A prisa, el amor nos hace servir a prisa, entregarnos a prisa, descubrir al resucitado, que vemos que en otro texto después se lo va a mostrar otra vez a Pedro, es Jesús, porque es que el amor ve, el amor no es indiferente, el amor se da cuenta, y aquí en este texto están los 3 verbos griegos, orao, blepo y teorein. Orao es el el mirar de María. No profundizó. El de Pedro, vamos a ver, es contemplar, blepó, teorein. Y orao es el ver de la fe, que se ve cuando uno ve con amor, ve cosas que no ve sin amor, teniendo la misma mirada. ¿Me entienden? Este corrió más a prisa. ¿Por qué? Porque el amor le pone alas a los pies, porque el amor de Dios, de quien se deja amar por Dios, es el que verdaderamente transforma nuestro corazón, porque el amor de Dios es el que nos permite resucitar y amar a los otros como Él los amó. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Cuando estamos llenos del amor de Dios, esperamos al otro, al que camina más despacio en la fe, al que todavía sigue sumergido en su pecado, al que acababa de negar al Señor, al que no está de acuerdo con mis ideas. El amor espera, es paciente, tolera, no se engríe, no se jacta. Aquí esperó la primacía de Pedro, que era el primero, no entró, se inclinó, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Esperar al otro. Hemos resucitado, tenemos paciencia con los otros. ¿En qué aspectos usted sabe? Es que ya no te aguanto más. Paciencia, que estamos resucitados, estamos llenos del amor del resucitado, del amor de Dios en nuestras vidas. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubría su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Esto del lugar es interesante porque el lugar por excelencia para los judíos, para los hebreos, era el santuario,
Este es el verdadero templo. Destruid este templo y en 3 días lo resucitaré, plegado, dobladito a la cabecera, porque ya Jesús es el Señor sobre la muerte, porque ya Jesús es el Señor de la vida, porque ya la muerte ha sido vencida. Por lo que les decía ahora, dice un autor muy lindo, plegado a la cabecera, donde todos vamos a entrar, les decía ahora, de paso, no está muerta, ¿recuerdan? Talita cum, no está muerta, duerme, donde vamos a pasar un sueño momentáneo mientras llegamos con un cuerpo glorioso, resucitado como el del Señor, a los brazos de Dios Padre, a la Jerusalén celestial. Miren qué lindo como se dice el discípulo a quien se dejaba, se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegan también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo del sudario que cubría su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también ya el otro discípulo, el que respeta, el que sabe que el amor no juzga, no condena, entró. Se me escapó, sino plegado. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero, el primero al sepulcro, vio y creyó. De Pedro no se nos dice. De María Magdalena salió corriendo desesperada porque se han robado al Señor. Pedro no dice si creyó o no. El discípulo que se deja amar por el Señor vio, entró y creyó. A eso estamos llamados a ser. A eso nos invita ese primer texto, a ser el discípulo que se deja amar por el Señor, que se lo mostró a Pedro después en medio del mar, el que recostaba su pecho en el discípulo, el que ha experimentado un amor tan grande que su fe se acrecienta y con solo esos signos creyó en el Señor. El amor nos hace recordar, pasar por el corazón todas esas promesas. Ya nos va a decir el texto, hasta ahora no habían entendido las escrituras, a esto se les había olvidado. El Hijo del Hombre tiene que padecer y al tercer día resucitará. ¿Cómo se nos olvida en medio de nuestras situaciones de muerte, en medio de nuestras situaciones difíciles, las promesas de Dios, lo que anunció Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo en las Escrituras, que Dios Padre siempre puede que el justo sufra 1 o 2 días, pero al tercer día Dios se hará presente? Profeta Joel, me encanta repetirla y me escuchan mucho esa cita, porque se nos olvida en medio de esas realidades de sepulcro, de pecado, de muerte, de oscuridad, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, que Dios siempre cumple sus promesas. Eso nos tiene que animar aún en las situaciones difíciles a ver y a creer que ahí, en medio de esa realidad difícil que muchas veces no comprendemos, que muchas veces no entendemos, Dios está actuando. Jesús y su Padre están trabajando en medio de esa realidad que te tiene desconcertado, en medio de esa realidad que crees que te va a matar, pero no. ¿La piedra qué? ¿Cómo arrancaba? Está corrida, ha sido explotada. Lo que nos separaba de nuestra relación con Dios ha sido separado. El pecado ha sido arrojado al fondo del mar. Allá en esa oscuridad han quedado todas nuestros desaciertos, errores, pecados, desesperanzas, tristezas, complejos y miedos, sepultados para siempre. ¿Cuál de los 3 eres? María Magdalena, que fue a buscar un cadáver y no al Señor de la vida, en medio del huerto, del paraíso, quiere volver el Señor a ponernos, transformar nuestra vida en un paraíso. Pedro, no se dice, volvió a su casa con sus incertidumbres y sus dudas. ¿Aún estás como así? O el discípulo que se deja amar por el Señor se inclinó, vio y creyó. Ante el sepulcro vacío creyó. Este no necesitaba, como muchos a veces necesitamos meter, ¿qué? Las llagas en el costado. Las llagas no, los dedos en el costado abierto y en las llagas. A veces tenemos mucho de Tomás. Hay que revisar qué aspectos para ir resucitando a esa nueva vida. Ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. A un lugar aparte nos va a llevar el Señor, a seducirnos, a enamorarnos y a regalarnos esa vida en abundancia. Entonces entró también el otro discípulo
que el otro ya sabemos no es porque sea otro, sino otro diferente, porque lo que nos diferencia es ese amor que damos y transmitimos a los demás. Al que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces, ojo, hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos, porque hasta entonces no habían ¿qué? Comprendido lo que habían dicho las Escrituras, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Muchachos, nos mata es la el desconocimiento de la palabra de Dios, que es Dios mismo, que sale aquí en las Sagradas Escrituras y nos habla con amor. Nos mata el no dedicar tiempo a saborear, a degustar la sabiduría escondida en la palabra de Dios que nos decían en esas lecturas de la vigilia pascual. ¿Recuerdan cuáles fueron? Chucho, deja de ser descarado. Génesis, Génesis, Éxodo, Isaías, Baruch y Ezequiel. Y en Baruch nos hablaba de esa sabiduría, y en Ezequiel de un corazón nuevo. Nos hablaba de toda esa realidad, toda esa historia de salvación que está escribiendo. A uno se le olvida, entonces no habían entendido, pues ojo, repito, porque es que esto es lo que nos pasa. Por eso nos quedamos sumergidos en nuestros sepulcros. Por eso Pascua, paso de Dios y nada. Por eso Pentecostés y nada. Porque es que no bebemos de la fuente de la sabiduría que son la Sagrada Escritura, que es el mismo Jesús, palabra de Dios encarnada, hablándonos a cada uno de nosotros. El que había llegado el primero vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos, que Dios Padre lo iba a resucitar. Estamos preparándonos para Pentecostés, muchachos, dediquemos tiempo a la palabra de Dios. Que no sea ese ir cada 8 días ahí a distraernos y a elevarnos en la Eucaristía, que sea diario, que este sea el alimento. Recuerdan la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, que puede darte la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O tardo le va a decir después a los discípulos de Maús, que somos usted y yo, que aún creemos que ahí terminó todo en un sepulcro, que esa situación que estamos viviendo tiene la última palabra en nuestra vida. O tardos de corazón, duros de cuello para entender lo que dijeron las Escrituras, que tenía que resucitar, que Dios Padre no lo iba a dejar abandonado. Por eso es que a renglón seguido en la cruz, cuando dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que no es otra cosa que hacerse solidario con todos esos por qué que usted y yo preguntamos. A renglón seguido dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es en la única parte donde estamos a salvo y seguros, en el corazón de Dios Padre, siguiendo a Jesús como discípulos, caminando en pos de Él, con los ojos fijos en el crucificado resucitado. Pues hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que nos traen más de 25,000 promesas, que nos anuncian vida en abundancia a pesar de, que nos anuncian que vamos a ser vencedores, que nos dicen que vamos a estar tristes en determinados momentos de nuestra vida, pero que esa tristeza, cuando me vuelvan a ver, se va a transformar en una alegría que no nos la quita el mundo, que nos anuncian paz en medio de las dificultades y que nos anuncia este resucitado en las Escrituras, que esa orfandad ha desaparecido, que nos regala su Espíritu y nos envía en misión. Y nos envía en misión. Y termina el texto diciendo, los discípulos entonces volvieron a casa. Los discípulos volvieron a casa. Uno contento y feliz, sabía que su maestro había resucitado. María, lo vamos a ver en el texto a continuación después, a llorar y a llorar, a seguir mirando su situación y a no levantar los ojos y a descubrir que el maestro está ahí a su lado y la llama por nombre propio. Pedro a sus incertidumbres y después será sanado en ese desayuno con pescado en medio de las brasas de su traición y de sus pecados y de sus realidades. Este Jesús está vivo, nos está buscando. Dejémonos encontrar por Él. Señor Jesús,
Hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias porque sabemos que estás vivo y resucitado, porque tenemos la certeza, y no solo aquí, como nos cuentan los testigos oculares, por el sepulcro vacío, por las apariciones, sino porque nos regalas tu espíritu y porque te hemos visto y contemplado en muchas situaciones de nuestra vida, porque sigues pasando, resucitándonos a cada uno de nosotros, corriendo las piedras de nuestro corazón endurecido para que te podamos ver y contemplar. Qué alegría saber que Dios, tu Padre y nuestro Padre, intervino definitivamente en la historia de la humanidad, corriendo para siempre la piedra de tu sepulcro y de nuestros sepulcros. Hay una nueva oportunidad. El jardín puede ser nuevo, el jardín de nuestra vida puede ser ese paraíso que Dios Padre pensó para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a encontrarte en medio de nuestros caminos hacia Emaús, en medio de nuestras dudas de fe. Hazte presente en medio de nuestros miedos y temores y muéstranos nuevamente las llagas y el costado abierto, signos de ese amor hasta el extremo, para que cambie y se transforme nuestra vida, para que vayamos en ese proceso de resurrección y nos convirtamos en testigos tuyos, Señor, entregando la vida y amando a los demás y aspirando no a las cosas terrestres, pasajeras, a las añadiduras, sino a los bienes de arriba que perduran para siempre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.